Buenas tardes. Me tocó la sanidad y nos explicaban hoy que la sanidad de Dios es completa, que cuando tenemos la sanidad mi corazón empieza a caminar correctamente, en mi familia se restaura el huerto del Edén, que la sanidad debe ser nuestro ADN, que cuando tenemos oración disfrutamos del Evangelio. Cuando oramos conocemos el corazón de Dios. Nos daba el ejemplo de 1 Samuel 1:15, que fue la oración de Ana. En ese versículo nos enseña que Dios ya conocía el corazón de Ana, que Samuel ya fue concebido desde el vientre con el pacto, que si tengo a Cristo mi ADN cambia. Nos hablaron de las 3 fiestas: la Pascua, el Pentecostés y la cosecha. La Pascua fue cuando salieron de esclavitud, el Pentecostés cuando dio el maná y la corniz, la cosecha pues recoger los frutos. También nos enseñaron que el Señor Jesucristo regresará como juez, dueño del universo. Ese es el secreto de la cruz. Nos hablaron de los 3 atrios que testifican de Cristo. El primero es el atrio de los gentiles, el segundo es el atrio de la oración, el tercero es el atrio de los niños. Muitas bendições a todos, Pastor Luiz Henrique, número 52, e eu quero falar sobre o aposento alto. Jesus preparou seus discípulos para hacer a confissão. Mateus 16:16. Jesus é o Cristo, o Hijo del Deus vivente. O Evangelho não é solamente um movimento social, ou não solamente um movimento de milagros, e nem solamente um movimento político. O Evangelho é algo completo que salva o homem, y lo quita de Génesis 3, 6 y 11. El movimiento del aposento alto, o Tarapã, es el movimiento que salva la posteridad, que nos lleva a evangelizar y disfrutar de la oración, donde nosotros salvamos y conquistamos. El mundo necesita ser conquistado a través del Evangelio. Se nós não gravamos e enraizamos isto, vamos predicar outras coisas e vamos estar centrados em qualquer outra coisa que não salve o mundo. Por isso, o aposento alto, o movimento de aposento alto, é, em primeiro lugar, um movimento que está centrado em Cristo Jesus. Ele é a solução a todos os problemas. Sem Ele, nada se soluciona. Em segundo lugar, é o movimento que está centrado, é um movimento de la Trinidade, em que o Padre planeia a salvação, o Hijo executa a salvação e o Espírito Santo, ele completa ou perfecciona esta salvação no ser humano. É um movimento, em terceiro lugar, é um movimento bíblico. A Bíblia habla de Cristo, habla de salvar a posteridade. A Bíblia habla que temos que conquistar a las naciones. Entonces el movimiento del aposento alto empieza a restaurar el hombre, lo libra del problema fundamental de Génesis 3, 6 y 11, y lleva a los testigos, forma a los testigos, así como Cristo hizo con sus discípulos. Forma discípulos para que ellos puedan salvar al mundo, para que ellos puedan, gravando, enraizando este mensaje, llevar este mensaje, salvando entonces, livrando-nos de toda religiosidade, de toda incredulidade. É um movimento que tem que ser hecho hasta el último de la terra. Quem nos dá a seguridade para hacer este movimento hasta el último de la terra? El mismo Espírito Santo. Porque somos evangelistas que vamos ganhar nuestra nación, Latinoamérica y todo el mundo. Entonces, el movimiento del aposento alto es que nosotros nos tornemos discípulos
de tal manera que las obras del Espíritu Santo puedan manifestarse y que los hombres puedan salvarse conociendo el mensaje bíblico de Cristo y de la Trinidad, que Jesús es el Cristo, Él soluciona todos los problemas, el problema fundamental, y de esta manera los hombres sean salvos. Conquistemos las naciones, seamos discípulos, veamos la obra del Espíritu Santo de Dios, disfrutando de la oración las 24 horas. Entonces disfrutamos de Cristo y disfrutamos de la oración. Disfrutamos del mensaje del Evangelio y disfrutamos del poder de Dios y la llenura del Espíritu Santo para glorificar a Cristo y ganar el mundo, salvando así la posteridad hasta que Cristo venga. Ese es un movimiento que empieza en la Biblia y termina solamente en la venida de Cristo Jesús, el aposento alto, así como los discípulos en Hechos capítulo 1 estaban todos reunidos en oración, y en Hechos capítulo 2 fueron llenos del Espíritu Santo y pudieron salvar su generación. Somos esos discípulos que vamos a ganar nuestro país, Latinoamérica y todas las naciones, haciendo discípulos, disfrutando de la oración, de hora marcada, oración concentrada, oración las 24 horas y tener la respuesta de las 25 horas. Muchas bendiciones, muchas gracias. Mi tema es sobre la simiente. Génesis 3:15 dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando el hombre quedó separado de Dios, quedó muerto en sus delitos y pecados, como cuando el pez se saca del agua, Dios envió la solución. Esa solución venía de la simiente de la mujer. Y si es de la mujer, quiere decir que no venía de Adán. ¿Por qué? Porque si venía de Adán, quiere decir que era pecador. Adán estaba en pecado. Adán estaba separado de Dios. Por eso Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la simiente de la mujer es Cristo. Venía del cielo. No era de este mundo. Por eso Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y a través de la Escritura nosotros podemos ver esas evidencias bíblicas de la simiente de la mujer. Génesis 3:15 nos da el Señor la promesa. Pero luego el profeta Isaías nos habla de la simiente de la mujer, que es el Cristo. Isaías 7:14 dice de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará la señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Acordémonos que el hombre se había separado de Dios y necesitaba volver. Y esa es la solución que el Señor da a través de la simiente de la mujer, el Cristo, para que el hombre vuelva a encontrarse con Dios. Pero luego nosotros vemos en el cumplimiento de esta profecía que ya estaba en Génesis 3:15, en Isaías 7:14, y ahora vemos en
Mateo 1:23, son evidencias bíblicas que dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es aquí donde se cumple la profecía, ¿cierto? Lo que había dicho el profeta Isaías ahora tenía cumplimiento. Por eso vemos esas evidencias bíblicas de que Jesús, ¿cierto? El Cristo, ¿cierto? Es la simiente de la mujer, que no podía ser simiente de Adán, porque Adán estaba en pecado. Adán había fallado. Pero también vemos nosotros allí al apóstol Pedro en Mateo 16:16. Estamos hablando de las evidencias bíblicas de la simiente de la mujer. Y Pedro allí le dice, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, aquel que venía a solucionar el problema de que el hombre se vea separado de Dios. Pero también vemos el apóstol Pablo que habla del cumplimiento del tiempo. Y por eso allí en Gálatas 4:4 dice la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. Aquí vemos que el Cristo nació de mujer, así como la simiente, dice, hablaba de la mujer, la simiente de la mujer. Y aquí nos está diciendo que el Cristo nació de una ¿qué? De una mujer. Cumplido el tiempo, el momento que Dios estableció para que naciera. Por lo tanto, la simiente de la mujer es el Cristo. Gracias. Bendiciones, mi nombre es Amarilis F. Jaime, mi número de código es el 79 y este es mi resumen de la clase del día de hoy. Me tocó hablar acerca de lo que es la sanidad y en esta clase aprendimos acerca de lo que es la sanidad completa que Cristo Jesús nos dio en la cruz del Calvario. A través de Yeshua el Cristo nosotros recibimos no una sanidad a medias, sino fue completa, una sanidad no solamente espiritual, sino que la sanidad que Cristo nos dio es emocional, física, económica. Él restauró lo que nosotros habíamos perdido cuando caímos, cuando el hombre cayó en Génesis capítulo 3. Las bendiciones que habíamos recibido en Génesis capítulo 1, 27 y 28, esa sanidad de nosotros, el Señor también la restauró en la cruz del Calvario, y Él resolucionó todos los problemas pasado, presente y futuro. Él restauró esa área en nuestra vida que habíamos perdido, la conexión que teníamos con el Padre, la cual perdimos, ¿verdad?, en el momento de la caída, y causó grandes problemas espirituales, problemas emocionales, problemas de sanidad en nuestro cuerpo. Cosas que hoy en día los no creyentes siguen sufriendo, porque ellos no están aferrados al pacto, porque ellos están todavía viviendo bajo la corriente de Génesis capítulo 3, están sometidos bajo la obra de tiniebla de Satanás. Y el Señor nos ha llamado a nosotros para que seamos sus discípulos, para que seamos sus evangelistas, para llevar las buenas nuevas, haciéndoles saber que Jesucristo, en Él podemos encontrar la sanidad completa, y nosotros poder ir al campo y llevar esa sanidad a aquellos que están sufriendo cada día por las obras de Satanás. Nosotros tenemos que llevarle la solución. Nosotros hoy en día hemos tenido ese conocimiento, tenemos el encuentro con Cristo, de que nosotros y llevar esa solución a aquellos que están sufriendo. Muchos no reciben la sanidad
porque no conocen, no saben cómo, que hay una solución. Y la única solución para recibir la sanidad completa se llama Yeshua el Cristo. No hay otro camino, no hay otra forma de cómo nosotros podamos recibir nuestra sanidad completa. Jesús es el único, en Él estamos completos. ¿Por qué? Porque en la cruz Él restauró. Cuando Él dijo consumado es, Él consumó todo y Él restauró todo en nosotros, todas esas bendiciones. Ahora nosotros somos esos evangelistas, somos esos llamados discípulos que Él nos está levantando para esta época, para traer y llevar la sanidad a aquellos que lo están buscando, a aquellos discípulos que todavía no saben que son discípulos, pero que el Señor ya ha predestinado, ya escogió. Nuestra salvación y sanidad, el Señor nos sana a sus hijos, el Señor ha traído esa sanidad. Y nosotros tenemos esa gran bendición de que somos llamados, hechos hijos de Dios para bendición y gloria. Este es mi pequeño resumen. El Señor nos está llamando para que llevemos la buena nueva de salvación y la sanidad a las naciones, rescatarlos del chamanismo, de la idolatría, de la brujería, que eso solamente causa en el ser humano más enfermedades emocionales, espirituales, físicas, económicas, porque todo eso, cuando el hombre continúa en esa corriente, lo único que está trayendo es la maldición, cosa que Jesús el Cristo ya cortó en la cruz del Calvario, dándonos todas las bendiciones en Él. En Cristo nosotros somos completos. En Cristo nosotros recibimos esa gran bendición de tener la sanidad en nuestra vida, en nuestra alma, y una vez que la recibamos en nuestra alma, se va a ir haciendo en nuestro cuerpo físico, emocional, en todas las áreas. Bendiciones, Dios me los bendiga. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jamie Abreu. Mi código es el 14 y el tema que me tocó es el de la simiente. Entonces, lo que nos enseñó en estos 3 días nuestro pastor es que el núcleo del Antiguo Testamento es la simiente de la mujer, que es Cristo. La simiente de la mujer, el significado es que no viene de la simiente de Adán, o sea, del hombre, no viene. También aprendimos sobre las evidencias bíblicas, porque la simiente de la mujer es Cristo y la encontramos en Génesis 3:15, Isaías 7:14, Mateo 16:16, Mateo 1:23 y Gálatas 4:4. También, digamos, lo que aprendí fue que nosotros sí somos simiente, digamos, de Adán, porque nosotros somos pecadores y teníamos el pecado original de Adán. Por eso Cristo no es la simiente de Adán, de hombre. La simiente de la mujer tiene que ser sin relación al pecado. Y pues el único que no tiene pecado, es Dios. Entonces, como lo dice Juan 1:14, si Cristo, conforme a las Escrituras, vino y vivió, yo debo vivir conforme a lo que está escrito. Este es pues mi foro o la enseñanza de la simiente. Gracias. Buenas noches, el tema que me correspondió es la simiente de la mujer en Génesis 3:15. Este es el núcleo del Antiguo Testamento que se repite de diferentes maneras, pero quiere expresar lo mismo durante el Antiguo Testamento. Allí encontramos el método de Dios. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos el método de Dios refiriéndose al Mesías prometido.
aquel que iba a salvar. Pero el Mesías debe cumplir con una condición para que pueda ser en verdad el Cristo, el Mesías, el ungido para poder dar salvación a las personas. ¿Cuál es la condición? Que no puede tener relación con el pecado. Por eso dice que es simiente de la mujer. Allí dice entonces no, para que no sea simiente de Adán, de hombre, porque de ser así, pues iba a venir con el pecado original, entonces no iba a poder cumplir efectivamente en verdad el oficio como el Cristo. Y como entendemos que todos los seres humanos somos pecadores y estamos separados de Dios, de su gloria, entonces aquí está esta promesa de Dios que dice y la va repitiendo. Dice también, está en Isaías 7:14, Dios mismo dará señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. También en Mateo 1:23 estas mismas palabras. Esta mujer virgen iba a concebir un hijo que iban a poner por nombre Manuel. Juan 1:14 y el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. En Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Gálatas 4:4, que en el tiempo establecido por Dios, iba a venir ese Hijo de Dios que fue por obra de Dios, pero usó Dios a la mujer, usó Dios ese vientre, a esa virgen llamada María, para poner allí engendrado por el Espíritu Santo el Hijo de Dios, para que no sea hijo de Adán, para que no viniera como hijo de, de, de hijo de hombre arrastrando el pecado. Dios es el único que no tiene pecado, por eso era necesario y era una condición que el Cristo también fuera hijo de Dios sin relación con el pecado para poder salvar, para poder cumplir en verdad ese oficio como el Cristo, que sea el verdadero rey que destruye las obras de Satanás, que sea el verdadero sacerdote que puede perdonar y dar solución al problema del pecado, que es el verdadero profeta, que en verdad puede ser el verdadero camino, un camino seguro al Padre, cosa que nosotros como seres humanos pues no podemos hacer. No podemos vencer a Satanás, no podemos resolver nuestros pecados, no podemos estar cerca de Dios por nosotros mismos. Por eso es la simiente de la mujer engendrado por Dios para que no tenga relación con el pecado y pueda salvarnos efectivamente. Dios mismo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, Dios mismo que vino a esta tierra para salvarnos de todos los problemas, de todo el problema fundamental, de todas las crisis que se desencadenan desde Génesis 3. Es el método que es solamente de Dios. Muy buenas noches, me tocó aposento alto. En el aposento alto es el movimiento de vida de Jesús. Es para el movimiento para restaurar Génesis 1:27, la imagen original. Es para restaurar Génesis 1:28, poder y autoridad, restaurar el huerto. Es para restaurar el aliento de vida de Dios. En el aposento alto, el mensaje, el núcleo del mensaje es Cristo. Cristo es la solución. Es un movimiento para encontrarnos con Dios, es un movimiento completo, es un movimiento eterno. Con este movimiento se aplasta a Satanás, las tinieblas, para poder traer respuesta a donde estábamos muertos en pecado y delito, tener una vida, pasar de muerte a vida. El aposento alto trae la restauración, solo Cristo, solo reino, solo Espíritu Santo para ser guiado, y también
Allí hay una preparación para poder tener una vida plena y saber que Cristo es la respuesta a través de la oración de 24 y 25 horas. Aposento alto, con este mensaje es el que llevamos al campo para poder tener discípulos que se puedan encontrar cada día con Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aida Sala, código 73. Voy a exponer acerca de la sanidad. En esta clase hallé mucha gracia porque el pastor habla acerca de la sanidad que da Cristo. Cuando Cristo da la sanidad, no solamente la da física, la da espiritualmente. Dado a mi sanidad espiritual por medio de lo que Cristo hizo en el huerto del Edén, Cristo se va a glorificar en mi vida y por lo tanto, si tengo el ADN de Cristo, mi familia, mi persona, todos los que me rodean, mi casa, mi ciudad, mi pueblo, mi economía, mi vida espiritual va a tener un cambio. ¿Por qué? Porque cuando tengo el ADN de Cristo, me sumerjo en su presencia y oro con fervor, oro con clamor. Y él pone el ejemplo cuando Ana oró por Samuel. Dice que Ana oraba, Ana gemía delante del Padre, aún que en ese momento estaba en el templo y fue juzgada por el sacerdote diciéndole que estaba borracha, pero allá eso no le importó. Así debe ser en este tiempo nuestras vidas, gemir por mi familia, gemir por lo que Dios nos está enviando, gemir por el propósito del Evangelio, que el Evangelio se nos meta en los tuétanos, en los huesos, estar clamando, estar intercediendo, que esa sanidad espiritual vaya conmigo donde quiera yo vaya, donde quiera llegue la presencia de Dios y por medio de mi vida poder restaurar, poder libertar en Cristo Jesús, que sea Cristo glorificándose en nosotros. Fue un tema bastante bonito, muy enriquecedor, porque él habla acerca de la característica del ADN de Cristo. Y gloria a Dios porque el Señor nos está llamando en este tiempo para que seamos portadores del ADN de Él. Y bueno, seguir avanzando, seguir llenándonos, seguir buscando ese tiempo de clamor, de búsqueda, de leer la palabra, para que podamos portar esa sanidad tanto física como espiritual, porque física nos vemos bonitos, porque el Señor nos rejuvenece, y espiritual es que cuando nuestros labios se abran, sea Cristo a través de nosotros, trayendo la libertad, trayendo la sanidad, trayendo la liberación, en donde el Señor nos coloque, sea en el campo, sea en la iglesia, sea en la casa, sea en la empresa, sea en el lugar donde vayamos, en las calles. Portar ese ADN de Cristo es una bendición y por lo tanto tenemos que tenerla y conservarla y decir que Jesús es el Cristo y que Él es mi Padre y que yo soy su hija. Tener la confianza de en quién estamos sirviendo, quién está en nosotros, quién está en mí. Entonces este es mi aporte con respecto a este taller. Bueno, muchas gracias, Dios les bendiga. Hoy voy a hablarles sobre el aposento alto. El aposento alto tiene como núcleo a Cristo y el mensaje dentro del aposento es el secreto de Dios que está según Colosenses 2 del 2 al 3, que es Cristo, el secreto. Dentro del aposento alto se levantan tres tipos de movimiento. El primero es el movimiento único de Jesús,
Número 2, el movimiento completo. Y número 3, el movimiento eterno. Según Efesios 2:1, dentro del aposento se soluciona el problema del pasado, donde el pasado, mis errores, el pecado, Cristo, por medio de Jesucristo, podemos solucionar este problema del pasado convirtiéndose en una plataforma para mi futuro. Según Efesios 2:2, se soluciona el problema del presente. Y según Efesios 2:7, se soluciona el problema del futuro. Dentro del aposento alto encontramos que Cristo configuró a sus discípulos, que los preparó 3 años. Esos 3 años fueron de preparación para poder llevarlos al movimiento del aposento alto, que fue con el Espíritu Santo. Cuando ya yo levanto el aposento alto, se deben levantar las respuestas personales a mi vida, que es según Hechos 2:1 al 47. También dentro del aposento alto se levanta el mensaje de solo Cristo, según Hechos 1:1. Según Hechos 1:3, solo reino, o sea, establecemos el reino de Cristo dentro de los aposentos. Y también según Hechos 1:8, solo Espíritu Santo, quien va a ser nuestra guía, quien va a ser todo lo que en realidad debe permanecer Cristo en nosotros. Para finalizar, se levantan las respuestas a mi vida con una oración de 24 horas y de 25 horas. Se levanta el movimiento de los remanentes y de la posteridad, activando la salvación a las casas, a los aposentos. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes, bendiciones, pastores del RTS. Mi nombre es Amelia Berrocal, soy código 58 en lista, por tanto me corresponde el tema de Darabán o aposento alto. Y quiero compartirles que hoy confieso que me gustó mucho encontrar en la lista de exámenes que me tocó este tema, porque fue uno de los temas que más bendijo en mi vida. Hablar del movimiento de vida en Jesús, como es el aposento alto. Ese movimiento de vida es decir, Cristo me cambió mi condición de pecado. Cristo vino a transformar mi vida. Hablar del aposento alto o el movimiento de Darabán, es decir, Cristo me rescató del infierno y me trajo a su luz. Es decir, que Cristo me rescató cuando yo estaba y me vino a dar vida, cuando yo estaba en mis delitos y pecados. Él vino a solucionar todo el problema de mi pasado, pero me permite que a través de eso yo evidencie hoy el trabajo o la obra de Cristo en mí, porque el Evangelio es la solución a todos nuestros problemas del pasado. En Cristo tenemos nosotros libertad, porque dice que Cristo es nuestro Rey, quien destruyó todas las obras de Satanás, que es nuestro sacerdote, quien perdonó todos nuestros pecados, pero también que es nuestro profeta, quien vino a abrir un camino o el camino que conduce al Padre. Entonces yo puedo decir en esta tarde que Dios, a través de Cristo, que Dios Padre a través de Cristo me brindó la oportunidad de pasar de tinieblas a luz, que se dio cumplimiento a lo que dice en el libro de Juan. Si empezamos a leer, el Nonsani nos enseñaba del versículo 1 al versículo 4, pero hablábamos de que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, o sea que siempre permaneció desde el inicio de los tiempos, en la eternidad y por la eternidad. Pero vamos al versículo 4 del mismo libro de Génesis, de Juan, en el mismo capítulo 1, el versículo 4 nos dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que él vino a traer vida y luz, la vida eterna y la luz que nos sacó, que nos resplandeció a nosotros y nos sacó de las tinieblas en las que estábamos. Entonces, el Evangelio vino a resolver el problema del
fracaso y del pecado en el que nosotros andábamos. Dice que ese fracaso del pasado no es más que la evidencia segura de hoy, o sea, de mi presente. Con eso puedo evidenciar la obra de misericordia y de amor que Cristo ha tenido conmigo. Entonces, dice que el Evangelio no solo soluciona el pasado, sino también el presente, que es la obra de salvación perfecta, que dice que es una obra que trasciende el tiempo y el espacio, que nuestra salvación es una salvación absoluta y perfecta. Así que el estudiar en este RTS, en esta semana, sobre aposento alto, puedo entender la importancia que tiene de establecer estos aposentos para brindarle una oportunidad a todas aquellas personas que vienen en las tinieblas del mundo, que vienen atrapados en las garras de Satanás, que vienen atrapados en todas estas, en sus delitos y pecados también, pero que si para mí hubo una oportunidad, para ellos también, que Cristo siempre está allí presto para sacarnos, para mostrarnos la vida eterna, para entregarnos la vida eterna y para que resplandezca su luz en nuestras vidas. Entonces, hoy quería compartir con ustedes este video sobre el movimiento de Darabán o aposento alto y resaltar la importancia que tiene el aposento alto en las casas, así como el aposento alto de Marcos. Así debemos establecer en este tiempo aposentos altos para que podamos ser cada día llenos del Espíritu Santo, para que cada día podamos hacer la obra salvadora y sobre todo ese movimiento de vida en Cristo. Bendiciones para todos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Wilson Arevalo y me corresponde, yo soy el código número 17 y me corresponde explicar acerca de la simiente, ¿sí? Según el examen del quiz. Bueno, acerca de la simiente, lo que yo puedo entender durante estos 3 días que nos dictó la clase el pastor desde Corea, es que, digamos, como todos ya sabemos, desde el capítulo 3 comienza todos los desastres y los problemas y el pecado para la humanidad. Como todos ya lo sabemos, Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios. Cuando Dios les dijo comer de todos los árboles que hay en el Edén, pero del fruto del árbol que es del fruto del bien y del mal no comerán, ¿sí? Y desde ahí pues la serpiente engañó a Eva, ¿cierto? Y desde ahí pues prácticamente empezó la desobediencia. Debido a esa desobediencia, debido a ese pecado, pues prácticamente nosotros no tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, ¿sí? Cuando llegamos a este mundo, y de hecho las personas que van a nacer, los niños, los bebés que vayan a nacer de ahora en adelante y que vengan a este mundo, pues nacimos con pecado. ¿Por qué? Por el pecado original, que se creó desde Adán y Eva por la desobediencia, ¿cierto? Entonces, Dios, como vio que nosotros somos desobedientes, fuimos pecadores y prácticamente nacimos y llegamos a esta tierra pecadores, entonces Él tomó la decisión de hacerse carne, ¿sí? De hacerse humano, ¿sí? Por eso, digamos, Cristo no es simiente de hombre, ¿sí? Cristo no es simiente de Adán, ¿cierto? Por eso dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el verbo se hizo carne, ¿cierto? Y Él habitó entre nosotros, ¿sí? Por eso Él vino, ¿cierto? Y habitó entre nosotros y Él se hizo carne, o sea, Él se hizo carne. Por eso el nacimiento, o sea, Cristo, ¿sí? O sea, Cristo no es simiente de Adán y no es simiente de hombre, sino Él vino acá a la tierra, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque Él vio que la humanidad prácticamente está en desobediencia, está en pecado, ¿cierto? Y ya todo el mundo se va a perder, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es que, digamos, él no quiere que nosotros tengamos comunión con Dios, ¿sí? Satanás no quiere que nosotros veamos y miremos las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y Satanás sabe que, digamos, si nosotros
no aceptamos a Cristo, pues nos vamos a perder, nos vamos a ir para el infierno, ¿sí? Entonces, prácticamente Cristo, ¿sí?, vino a la tierra, por eso dice ahí que el verbo se hizo carne, o sea, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para traernos salvación, para traernos vida eterna, ¿cierto? Entonces, la simiente es que desde el principio del pecado original, ¿cierto?, estamos apartados de Dios, no tenemos comunión con Dios, ¿sí? Entonces, Dios vino a este mundo, por eso dice ahí Juan, que dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es por eso, para que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿cierto? Y él desde el Antiguo Testamento, él siempre empezó, o sea, digámoslo así, como le dijera, hay evidencias bíblicas de que Cristo, ¿sí?, venía a salvarnos. Porque él, por ejemplo, dijo allá en Mateo capítulo 1, lo voy a leer, Mateo capítulo 1, el versículo 23, por ejemplo, que fue una de las citas que nos dio el pastor, dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí ve? Él ya había dado la promesa de que una virgen iba a concebir, ¿sí?, a Dios, ¿sí?, y le pondrás por nombre Emmanuel, o sea, Cristo, ¿cierto? Entonces, en el único que hay salvación es Cristo. Entonces, ¿qué es la simiente? Prácticamente lo que yo entiendo es que desde el principio, por el pecado, estamos apartados de Dios. Pero como Cristo vino y habitó entre nosotros, por medio de Jesucristo, ahora tenemos comunión delante de Dios. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón y vivir la vida que hizo Cristo, vivir en santidad, dejar el pecado atrás, no volver a hacer las cosas pasadas, ¿cierto? Si yo era, por ejemplo, era borracho, entonces ya dejo de tomar. Si yo era mentiroso, entonces ya dejo de ser mentiras. Si yo era fornicario, ya dejo de fornicar. O sea, dejo el pecado atrás, ¿cierto? Y ahora soy una nueva persona, soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque acepté a Cristo en mi corazón, porque para eso vino Cristo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿cierto? Entonces yo ya creo en Cristo, acepté a Cristo en mi corazón y yo ya puedo tener una comunión directamente con Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que yo entendí de la simiente. Muchas gracias y Dios los bendiga.